Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo C, conformado por Jocelyn, María y mi persona que es Jesús. Vamos a explicarles el problema 3.51 que podemos ver en la siguiente. Está presentado en inglés y vamos a traducir. Jocelyn, ¿puedes leer la traducción? Ya, bueno. Un dispositivo de cilindro émbolo contiene 0,05 metros cúbicos de agua líquida y 0,9 metros cúbicos de vapor de agua en equilibrio a 600 kilopascal. Se transmite calor a presión constante hasta que la temperatura llegue a 200 grados Celsius. Entonces, ¿qué nos Lo, piden? lo que nos piden hallar es cuál es la temperatura inicial del agua, calcule la masa total del agua, calcule el volumen final e indique el proceso en un diagrama de presión-volumen con respecto a las líneas de saturación. Ya. Entonces, María, acá está el gráfico. ¿Cómo podemos identificar el sistema? Bueno, primero en este gráfico nos muestra una mezcla de el estado líquido y el estado vapor. Entonces, a través de eso está pasando calor a una presión constante. Podemos identificar que este sistema es cerrado porque ninguna masa cruza las fronteras. Es un proceso, este sistema es un proceso debido a un cambio de temperatura que está influenciado por el calor que está ganando el sistema. Jocelyn, ¿qué cambio de energía se está dando en este sistema? Bueno, ahí podemos observar que hay un cambio de energía debido al calor que ingresa al sistema. Ya. Entonces, de acuerdo a estos casos que estamos poniendo, este calor que ingresa va a permitir que haya una variación en el volumen específico en el sistema. Entonces, para obtener nuestra solución a las 4 preguntas, nos vamos a ayudar a hacer con las tablas de vapor. Entonces vamos a sacar primero nuestros datos. Yeah. Bueno, tenemos primero el volumen del líquido saturado, que es 0.005 metros cúbicos, el volumen del vapor saturado 0.9 metros cúbicos. Nos dan que estamos en una presión constante de 600 kilopascal. Nos piden hallar la temperatura inicial, luego nos dan a una temperatura final de 200 grados centígrados. Vamos a calcular la masa total del agua y el volumen final a esta temperatura. Entonces, ¿cuáles serían nuestras suposiciones? Entonces, nuestra primera suposición, como hemos visto ya en la gráfica, al inicio las dos fases se encuentran en equilibrio, o sea, el líquido y el vapor en el sistema. Entonces, la temperatura inicial estará en función de la presión constante, que es 600 kilopascales, y esto nos podemos ayudar con la tabla 5. Entonces, esa es nuestra suposición. Y de ahí podemos suponer que la temperatura inicial sería igual a la temperatura de saturación, porque es a partir del líquido saturado, es ahí donde del líquido donde comienza a vaporizarse. Entonces sería nuestra temperatura inicial. Y eso nos vamos a ayudar con esa presión constante de 600 kilopascal con la tabla 5. Esa es nuestra suposición. La segunda suposición, Jocelyn. Bueno, la segunda suposición se da a partir del volumen específico. Podemos deducir que la masa del agua en estado líquido y vapor. El volumen específico, como sabemos, es el volumen entre la masa. Entonces, y de ahí vamos a despejar y obtenemos la masa, que sería el volumen entre volumen específico. Entonces el volumen, sus unidades son metros cúbicos, y el volumen específico, ya sea del líquido o vapor saturado, es metros cúbicos sobre kilogramo. Esa es nuestra segunda suposición. Y la tercera, el volumen final se hallará a partir del volumen específico de las tablas A6 a la presión constante de 600 kilopascal. Listo. Entonces vamos a pasar a desarrollar con nuestras suposiciones. Entonces, el punto C, que es el desarrollo, vamos a responder la pregunta. A ver, ¿puedes regresar nuestra primera pregunta? Sí. ¿Cuál es la temperatura inicial del agua? Entonces, como hemos supuesto que la temperatura inicial lo vamos a hallar en la tabla de vapor saturado, entonces tenemos nuestro dato que la temperatura saturada va a ser, vamos a encontrar con la presión constante, que es 600 kilopascales.
Entonces en la tabla 5 ahí podemos encontrar la temperatura de saturación. ¿Cuál es? 158,83. Listo. Que Entonces nuestra temperatura inicial sería. Esa temperatura va a ser igual para la temperatura 1 y la temperatura... No, bueno, como una temperatura constante lo vemos. Sí, porque todo eso es saturado. Saturado, ese sistema saturado. O sea, el líquido comienza a vaporizarse. Ya. Entonces, regresar a la pregunta B. Bueno, en la B nos piden calcular la masa total del agua. Entonces, para calcular esa masa total, nos estamos guiando de nuestra segunda suposición. Que ahí, como pueden ver, la masa es igual al volumen en metros cúbicos sobre el volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, Jocelyn, ¿puedes reemplazar los valores? Bueno, a nosotros nos dan lo que es el volumen del líquido saturado, que sería el primero la masa del líquido saturado, entre el volumen específico que hallamos en la tabla. Entonces, la tabla, ¿con qué presión sería? Con la presión de 600 kilopascales. Entonces ahí está su temperatura de saturación y ahí la tercera columna podemos ver, la tercera columna, arriba. Ahí está, ese sería entonces el volumen específico del líquido saturado. Listo, entonces eso lo reemplazamos ahí, como pueden ver, 0.001101 metros cúbicos kilogramos. Y vamos a obtener la masa que es 4.5413 kilogramos. Y el vapor de agua, Jocelyn. Bueno, en el vapor usamos la misma ecuación, pero utilizaríamos los datos del vapor saturado que nos dan que el volumen es 0,9 metros cúbicos y el volumen específico que encontramos en la tabla sería 0,31560. Este volumen específico para vapor de agua saturado. A una presión de 600 kilopascales. Entonces la masa del vapor saturado sería 2.8517 kilogramos. Ahora, un detalle más. Ese volumen, a ver, puedes señalarlo, el VF. Entonces ese volumen de arriba dice que es 0.005. ¿De dónde sacamos? Eso nos dan datos. Y ahí está. 005. Contienes 0.05 metros cúbicos de agua líquida y 0.9 metros cúbicos de vapor de agua. Y por eso es lo que estamos planteando, reemplazando los valores. Vamos a volver. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra masa del líquido y también del vapor saturado, lo vamos a sumar y de eso nos va a dar nuestra masa total. Entonces, reemplazando los valores en kilogramos, nos va a salir 7.393 kilogramos. Esta masa total es la masa en la mezcla líquido-vapor saturado. Durante la saturación. Entonces, ahora vamos a ir a responder la pregunta C. Vamos a volver. Calcular el volumen final. El volumen final. Listo. Y considerando también que nuestra presión sigue siendo constante, como dice el problema. Y ya, entonces es 600 kilopascales. Así, acá nos pedían hallar a una temperatura de 200 grados centígrados. Entonces, un dato. Como nuestra temperatura de saturación es 158.83, entonces este 200 ya está pasando la temperatura de saturación. Entonces, ¿qué sería? Por ende, se ubica en la zona de vapor sobrecalentado. Y buscamos en la tabla 6 para vapor sobrecalentado y obtenemos un volumen específico a 200 grados de 0.35212 metros cúbicos sobre kilogramos. Y eso entonces encontramos en la tabla 6 a una presión, puedes señalarlo arriba, a una presión de 600 kilopascales, pero en la tabla equivale a 0.60 megapascales. Y se pueden dar cuenta también en la misma tabla, al costado de esa presión dice la temperatura de saturación, que es 158, pero como es 200 grados, entonces se entiende que es un sobrecalentado. Entonces hemos obtenido de ahí el volumen específico, que es 0.35212 metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces lo reemplazamos el valor. De ahí, ¿qué más seguiría, Jocelyn?
¿El volumen final a ¿Cómo qué sería? tenemos el volumen El final? volumen final se obtendría por ende de la multiplicación entre el volumen específico por la masa. Entonces, como ya tenemos el volumen específico y ya en la parte B hallamos lo que es la masa, entonces obtenemos un volumen final de 2,06032 metros cúbicos. 2.6032 metros cúbicos. Listo. Ahora, en la parte D tenemos que indicar el proceso en un diagrama presión-volumen con respecto a las líneas de saturación. Ya. Entonces, es aquí donde tenemos a una presión constante de 600 kilopascal, un volumen específico del líquido saturado, que según la tabla 5 sería 0,001101 metros cúbicos sobre kilogramos, y un volumen a un vapor saturado, que sería de 0,31. De la misma tabla. Ajá, de la misma tabla, 0.31560. Y como nos pedían a analizar una temperatura de 200 grados centígrados, se encontraría en la zona de vapor sobrecalentado, obviamente a la misma presión constante. Y en nuestro volumen final en este punto sería 2.6032, que lo obtuvimos de aquí, del volumen final, para vapor sobrecalentado. Entonces, esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta a la D. Ahora, bien, vamos a ir respondiendo las preguntas que nos da el problema muy aparte. Y eso que nos pide investigar el efecto de la presión sobre la masa total de agua en el recipiente. Y añade algo más, dejar variar esta presión de ¿cuánto? 0.1 megapascal hasta 1 megapascal. Y vamos a representar en un diagrama la masa total de agua en función de la presión y describir los resultados. Y muestre también el proceso del problema en el diagrama PV, presión, volumen, ya le hemos explicado. Solo vamos a explicar las primeras partes. Este diagrama ya está. Esto ya está. Entonces vamos a tomar nuestros datos del volumen de líquido saturado y también del volumen del vapor saturado. Con estos datos nos vamos a guiar con la siguiente ecuación, que es la masa total sería igual a la masa del líquido saturado más la masa del vapor saturado. Como sabemos, la masa sería igual al volumen del líquido saturado entre el volumen específico del líquido saturado más el volumen del vapor saturado entre el volumen específico del vapor saturado. Ahí, como podemos ver, el volumen específico tanto del líquido y del vapor saturado van a depender de la presión. Y esta presión entonces lo podemos hallar de las tablas, y como el problema nos dice hay que variarlo de 0.1 a 1 megapascal, entonces de ahí nos va a salir la masa total. Entonces vamos a tabular nuestros datos. Yo sin la tabulación. Sí. Ya, bueno, la tabulación primero, como nos piden de 0,1 a 1 megapascal, entonces vamos variando de 0,1 en 0,1. O de 100 kilopascal en 100 kilopascal, que sería lo mismo. Luego de la tabla sacaríamos lo que es el volumen específico del líquido saturado y también el volumen específico del vapor saturado. Con esta ecuación que está arriba mencionado, hallaríamos lo que es la masa del líquido saturado y la masa del vapor saturado. O sea, esta masa que dice masa del líquido saturado, como ya tenemos este volumen específico, ¿de dónde salió? De las tablas. Entonces, este volumen es reemplazado aquí y el de arriba el volumen sacamos de aquí. Entonces, es lo mismo también con el otro, se van a sumar aquí esto con los dos y nos va a dar la masa total. Esto sería para una presión de 0.1 megapascal. Y así también se continúa con 0.2. Se hace la misma ecuación y nos va a salir la masa total. Entonces vamos a hacer una gráfica. Una gráfica. Vamos a relacionar esa masa total con la presión en megapascales. Entonces nuestra variable dependiente va a ser la masa total, que es en kilogramo, y nuestra variable independiente va a ser la presión, que está en megapascal. Y le hemos titulado
masa total del agua en kilogramos en el cilindro influenciado por la presión del sistema. Entonces ahí se observa que la masa total está directamente proporcional con la presión en megapascales. Y de ahí entonces podemos sacar una conclusión. Sí. ¿A qué se debería que a medida que aumenta la presión, aumenta la masa total del agua? Ya, entonces nuestra conclusión sería, y acá ya lo hemos plasmado en la gráfica con su título, nuestra conclusión sería que la masa total del agua en el sistema aumenta debido a que al incremento de presión. Eso se nota claramente en la gráfica. Ahora, esta masa total, ¿por qué ha sido influenciada? Por el ingreso del calor, porque hemos visto bien en la gráfica el ingreso del calor que ingresa al sistema, que a su vez este calor cumple la función de ¿qué? De variar el volumen específico. Entonces, ¿cómo será esto, María? Ya que habrá una cierta cantidad de calor que pase del vapor de agua, como vemos aquí, del vapor de agua que está más caliente al agua saturada que está más fría. O sea, va a ser como un proceso de parecido a un ciclo, ¿no, Jesús? Que el agua que está líquida va a evaporarse y el vapor se va a condensar. Entonces no hay pérdida de calor, solo gana calor. Entonces esta ganancia de calor, ¿qué va a hacer? Va a permitir que la entalpía también se eleve y por lo tanto cuando hay una variación de entalpía también va a haber una variación en el volumen específico y es por eso que llegamos a esta conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias.